Bueno, hablamos un poquito como para introducir el tema de la reforma en este mes de octubre, y ya estamos finalizándolo y justamente mañana es el día, o bueno, me lo va a explicar mejor Mario Rebel. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcos, buenas tardes, Lizzy, a todos los que te acompañan ahí en el equipo de la radio y a los oyentes, por supuesto. Bien, decíamos que octubre es el mes de la reforma, pero hay un día también, ¿no? En especial, en particular. Claro, nosotros hemos establecido, la Iglesia ha establecido el mes de octubre como el mes de la Reforma, que sucede casualmente al mes de la Biblia, al mes de septiembre. Eh, pero sí, el 31 de octubre de 1517 fue el día que se ha declarado como el inicio formal del movimiento conocido como la Reforma Protestante. 31 de octubre de 1517. Bien, aquí yo tengo varias preguntas para hacerte, porque a veces Bueno, desde muchos años atrás, como que siempre surgen movimientos, ¿no? Algunos se llaman renovadores, otros reformadores, eh, y entonces es como que, y todos son como en la política, ¿viste? Que todos quieren fundar el país, ¿no? Es decir, y no hablo de un país en particular porque pasa en todos lados es decir, hasta Trump quiso refundar la Unión Americana. Entonces es claro. como que la iglesia también sufre de eso, ¿no? De que cada tanto aparece alguien con ideas y como que refundando a la iglesia. Sí, sí, bueno, casualmente ese no fue ni el propósito de Lutero, ni el propósito de los reformadores, ni tampoco el propósito de los pre-reformadores o proto-reformadores, como quiera llamársele, a todos los movimientos que existieron previos a la reforma luterana. A lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido, y esto lo vemos leyendo el Nuevo Testamento, se han levantado grupos que han pretendido enseñar doctrinas diferentes. A eso literalmente la Escritura lo llama doctrina de demonios, lo llama otro evangelio, y no que haya otro evangelio, o sea, es pura retórica porque evangelio hay uno solo, pero la historia nos permite ver que a lo largo del camino, desde el año 1 en adelante, que la iglesia es fundada, surgieron distintos movimientos que fueron torciendo la escritura a conveniencia o a apariencia. Y eso produjo distintos movimientos que en un principio los apóstoles se reunían y establecían cuáles eran las normas. Cuando desaparece el último apóstol, son los que nosotros hoy llamamos los padres de la iglesia, los que fueron manteniendo lo más pura posible la doctrina evangélica. Pero Mm. claro, ya entrado el tercer siglo, comienza el papismo o el papado, que contrario a la enseñanza del evangelio, que se lleva una gran parte de lo que se conoce como la iglesia y se establece prácticamente como única iglesia hasta prácticamente, valga la redundancia de la palabra, el siglo XV, el siglo XVI. Pero ninguno de estos reformadores, ni Lutero, ni Hus en el siglo XII, ni Baldo Baldo en el siglo XII, o Hus en el siglo siguiente, o Wycliffe en el año 1300, ninguno pretendió crear una iglesia nueva, un movimiento nuevo, sino lo que se buscaba, contrariamente a esto que mencionas recién, era volver al original, volver hacia atrás, ¿no? Ujú. Y esto pasa hoy en día, es un principio comunicativo que se estudia, ¿no? La copia de la copia siempre puede llevar algún defecto, ¿no? Algún, Y esto es lo que pasaba. como en el teléfono La roto, ¿no? copia de la copia,
Exactamente. Entonces, cuando alguien decía, yo entiendo que tal y tal y tal cosa, los apóstoles en primer lugar tuvieron que salir a defenderse del gnosticismo, GNO, ¿no? Gnosticismo, que enseñaban que Jesús nunca fue ser humano, y Pablo tuvo que hablar de la encarnación, tuvo que hablar de la resurrección. Ya había religiosos que no creían en la resurrección en el tiempo de Jesús. Estaban los saduceos que negaban la resurrección. O sea que a lo largo de toda la historia nos vamos a encontrar con movimientos reformadores, que no son renovadores, sino todo lo contrario, volver al original, volver cómo era, cómo se hacía. Y esto es lo que nosotros estamos recordando ahora, llegado este 31 de octubre, ¿no? Un día que el mundo ha torcido, lo ha cambiado por una celebración diabolocéntrica, para tapar la celebración del 31 como un día muy importante del cristianismo. Ah, para. Me estás hablando justamente, como dice Elizabeth, Halloween. Me estás hablando, o sea, ¿cómo es que? Claro. Puedes decir que el día de la alabanza a los muertos. Es una tradición antigua, sí, pero que en el campo británico de las colonias británicas llega como un reemplazo de todo lo que tiene que ver con lo religioso. Es la antítesis, ¿no? Sí, así sí. Como en Sudamérica, Centro y Sudamérica, últimamente se ha exacerbado el culto a la Pachamama. En los países nórdicos se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Claro. Y justamente fue ese día el que eligió Martín Lutero para clavar las 95 tesis en la portada de la catedral de Wittenberg, ¿no? Bien, un segundito. Un momento. Martín Lutero, mencionaste a Wycliffe, mencionaste a Baldo, a Pedro de Baldo, que tal vez no suenan tanto, Pedro de Baldo, y yo lo conocí a través tuyo, a Pedro de Baldo, me lo presentaste vos. Buen muchacho. Y Wycliffe me lo presentó Elizabeth, que es estudiosa de toda esa parte. John Fox también. Y también hay uno que no se menciona mucho, que es un escocés, Knott, K-N, sí, como Knott, el árbol, ¿no? Sí. Como la madera. Muchos son los que influenciaron. Ahora, lo que sí sé que hay algo que los reúne a estas personas, que no eran contemporáneos, pero sí el sufrimiento como que los reunió, ¿no es cierto? Exactamente, y nosotros los que somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo decimos, el Espíritu Santo los fue llamando a cada uno en su momento para que ese hilo de sangre, como dice un autor, no se corte. Desde el primer mártir allá en Hechos de los Apóstoles hasta el último mártir antes que venga el Señor, hay un hilo de sangre que lo va uniendo, independientemente de esos movimientos nuevos o golpes de timón que dan a veces algunas congregaciones por llevarse por alguna enseñanza moderna, ¿no? También me gustaría, no sé, a ver, corregime, pero digo, ¿no? La diferencia entre Lutero y esos movimientos nuevos que aparecen cada tanto es que estos movimientos nuevos son enfáticos sobre una determinada idea o sobre determinado texto bíblico, pero lo de Lutero fue algo integral, porque por un lado decís 95 ítems son los pero, que subrayó. ¿Puedo aportar algo a la charla? Dale. Si hay algo que a mí me llama la atención, dos cosas me llaman la atención y también me bendicen, ¿no? Por un lado, algunos cristianos, algunos hermanos tienen la falsa sensación de que la Iglesia de Jesucristo empezó con la Reforma. Empezó cuando Lutero clava las tesis. En realidad Lutero era un sacerdote, porque en ese tiempo la Iglesia de Jesucristo
aunque se hubiera desviado, era una sola, había una sola iglesia, no había dos iglesias. De hecho, cuando Martín Lutero clava las tesis, lo único que quería era traer reflexión y discutir sobre las cosas que se estaban haciendo mal en la iglesia. Él nunca pensó que lo iban a excomulgar, él nunca pensó, y todos los otros que nombraron también. Ellos vivieron el ser tomados como herejes de una manera dramática, porque no tenían en mente que los separaran de la iglesia de Jesucristo. Piensen que hasta ese momento, con todos los errores, era la única iglesia. ¿No? ¿Vos qué decís, Mario? Sí, es una interpretación. Lo que entendemos en realidad es que a Martín Lutero le cayó la venda de los ojos. Martín Lutero estaba convencido que él estaba en la iglesia del Señor Jesucristo. Por supuesto. Ahora, él milagrosamente, leyendo el texto del justo se salva por la fe, descubre que todo lo que le habían enseñado hasta ese momento estaba equivocado. Ahora, él fue y pidió hablar con el Papa. Dijo, yo tengo que hablar con el Papa y explicarle estas cosas porque alguien está haciendo mal y lo está guiando mal al pobre Papa. Claro. Y cuando fue a hablar con el Papa le dijo, andate, tomátela de acá porque si seguís hablando te vamos a quemar vivo. Pero sí, Mario, es cierto, y yo he leído que antes de él otros también se atrevieron a enfrentar al Papa, por ejemplo Wycliffe. Claro, y porque claro, ellos eran eruditos. Es lo que hablábamos recién. Claro. Pedro Baldo lo hizo en el siglo XII, en el año 1130. Pedro tuvo una manifestación personal, un encuentro personal con Jesucristo, que le hizo ver su situación de pecado y de justicia y de juicio, como dice la Escritura, ¿no? Y él se sintió abandonado totalmente de la mano de Dios, y buscando en la Escritura descubre que es la Escritura la que tiene la respuesta, ¿no? Que Dios tiene la respuesta, pero que esa respuesta se encuentra a través de la Escritura. ¿Qué hizo Baldo? Baldo tenía mucho dinero, era un empresario poderoso de su época. Ordenó fabricar o copiar, hacer copias, hacer copias del texto bíblico en la lengua de Bohemia, en la lengua doc, o sea, el lenguaje de Ochitán, y la empezó a repartir. Y la iglesia le saltó al cuello diciendo, no puedes hacer esto. La lectura bíblica está solo a cargo de los sacerdotes ordenados y solamente puede leerse en el idioma santo, que casualmente el idioma santo era el idioma del Imperio Romano, el latín, no era ni el griego ni el hebreo, era el latín. Obviamente el Espíritu Santo hizo que Pedro Baldo no solamente se opusiera a esa prohibición, sino que lograra vencer esa prohibición. Nunca fue encontrado Pedro Baldo para quemarlo, por ejemplo. No fue encontrado el cuerpo muerto de Pedro Baldo nunca. Yo creo que eso también es un milagro. Luego, Jan Hus, ¿no? Que Hus en el idioma bohemio significa el ganso. Sí. Cuando a Hus lo están quemando en la hoguera, porque lo quemaron en la hoguera por no estar de acuerdo con la iglesia romana, Hus dice, ustedes matan un ganso, pero en 100 años se va a levantar el cisne. Y justo 100 años después se levanta Martín Lutero. Una palabra profética impresionante de Jan Hus, de lo que iba a venir, ¿no? De lo que iba a ser la reforma. Y como mencionaste hace un momento, Marcos, que te comentó Lizzy, que está bueno estudiar la historia, me parece excelente que estudien la historia. John Wycliffe, ¿no? Un inglés que decidió traducir la Biblia al inglés. Al idioma del pueblo. Que tradujo Wycliffe al inglés no es la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina, ni la que tradujo Martín Lutero. Wycliffe usó el texto de la Biblia que usaba la Iglesia Católica Romana, o sea, la Biblia en latín, la Vulgata. Él toma la Vulgata y la lleva a la lengua británica,
Y recordemos que el Imperio Británico no era solamente Inglaterra en ese tiempo, sino que era muy grande, y el comercio de Inglaterra en el año 1300 ya era muy avanzado. Esto hace que, y esto lo pongo como agregado, porque es un tema que el domingo próximo vamos a estar charlando en un conversatorio que vamos a tener vía Zoom, la influencia de la reforma en América. O sea, cuando los ingleses llegan a América, llegan con su evangelio. O sea, en América del Sur, hoy se reconoce más que nada la influencia de los colonos españoles, pero también hubo colonos ingleses que traían el evangelio por allá por el año 1600, ¿no? Pensemos en esto y vamos a ver que todo se va concatenando, porque en esto se manifiesta el liderazgo de Dios en todas estas cosas, ¿no? Él toma la iniciativa siempre. Dios hizo que acá al Río de la Plata llegaran personas que conocían el Evangelio para que el Evangelio llegara también hasta lo último de la tierra. Fíjense ustedes que en la provincia de Tierra del Fuego, la provincia más austral del territorio americano, del territorio continental, de Argentina, fue poblada por colonos protestantes, y allí en la Tierra del Fuego está el Faro del Fin del Mundo, y en el Faro del Fin del Mundo hay una placa recordatoria a John Gardiner, que fue el misionero que llegó allí llevando el Evangelio al sur, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Cuando miramos desde nuestro 2021, desde nuestro octubre de 2021, vemos cuántos octubres han pasado y cuánto ha hecho el Señor a través de sus siervos, sus representantes, como Martín Lutero, como los posteriores también, ¿no? Calvino, y tantos más que vinieron luego, pero no que surge una cosa nueva, sino que es una continuidad que obviamente la contrarreforma, el movimiento creado por la Iglesia romana para contrarrestar todo esto, lo ha ocultado, lo ha negado, pero siempre ha habido un hilo de sangre, ese famoso hilo de sangre que yo mencionaba hoy, está permanentemente a lo largo de toda la historia. Bien, mencionaste que van a hacer un conversatorio, que en realidad es un evento, como si fuera un congreso en determinado lugar, pero como esto es algo internacional, van a haber oradores de España y de otros países. Contanos un poquitito qué va a pasar el 31 a través de Zoom. Todavía no tenemos la lista de los que vienen de afuera. Tenemos varios hermanos que han dicho que van a participar. Tenemos un querido pastor que está en Italia en este momento, y es muy probable que él esté compartiendo con nosotros. Es un evento abierto, está para que todos los que quieran puedan acercarse y participar. Y la temática es casualmente la influencia de la reforma en América Latina, y principalmente en el sur de América, ¿no? En la América que conocemos nosotros. Y volviendo un poquito atrás, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, cómo los movimientos han ido tergiversando también lo que logró la reforma, y estamos en el grupo que sostiene que en el siglo XXI es necesario otra vez una reforma al estilo de Lutero, porque todos los días salen nuevos movimientos y nuevas interpretaciones que se alejan del texto bíblico, y todo esto es lo que nosotros tratamos de demostrar y de mantener firme, ¿verdad? Fíjense ustedes que alrededor del año 1600 son varias las confesiones de fe que surgen de la iglesia reformada. Toda doctrina que esté fuera de las confesiones de fe, de esas confesiones de fe del siglo XVII,
nosotros debemos entender que están fuera de orden. ¿Por qué? Porque lo que hizo la Iglesia en el siglo XVI a causa de la reforma luterana y lo que vino luego fue unificar los criterios para no ser ni la Iglesia romana ni una iglesia desordenada. Entonces, nosotros tenemos que ver qué eran hasta dónde se permite. Miren, y esto lo voy a acotar porque, y voy a tratar de ser lo más breve posible porque no quiero tomar mucho tiempo con esto, pero uno de los temas que más influencian hoy el movimiento evangélico protestante son los cultos de adoración, ¿no? Nosotros estamos dentro de un movimiento que dice: toda adoración a Dios tiene que estar sujeta a la adoración permitida en la Escritura. Entonces, si nosotros vemos que hay una adoración sujeta a la Escritura, hay un montón de métodos de adoración que hoy se están usando que no son válidos para la Iglesia. Mario, creo que ese es un tema para otro programa, porque sí, concuerdo contigo de que a veces más que adoración es emoción, y tal vez vamos a profundizar. Sí, pero la idea no es profundizar ni irnos del tema, sino que digo, entonces nosotros tenemos que establecer, y esto es lo que hicieron los reformadores. Los reformadores dijeron: muchachos, acá con esto vamos a ir hasta acá, ¿no? La Escritura dice claro, ¿qué dice Pablo sobre esto? ¿Qué dice Jesús sobre esto? ¿No? Hay cosas que Jesús dejó clarísimo y nosotros no nos podemos correr ni una coma ni una tilde. Pero hay cosas que Jesús no dejó bien establecidos, pero sí las dejaron los apóstoles. Por eso Pablo en un momento dice: no, de esto no tengo palabra de Dios, pero digo, ¿no? O sea, él está dando nueva revelación a la Iglesia. Hoy no estamos en condiciones de que alguien se levante y diga: yo digo, la Biblia no dice nada, pero yo digo, ¿no? Y esto tiene que ver con la reforma. Esto es justamente lo que Martín Lutero y sus 95 tesis se levantaron a decir: muchachos, están errando con el tema de las indulgencias, porque fue el motivo que desbordó el vaso, ¿no? Se vendía el perdón, la Iglesia vendía el perdón, de acuerdo a cuánto dinero tenías o podías gastar, era cuánto te perdonaba Dios, ¿no? Y Lutero dijo: esto yo no lo vi en ningún lugar de la Biblia. Y como lo castigaron, y castigado fue al lugar donde había Biblias, el hombre no tuvo más remedio que estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, y ahí descubrió todas estas cuestiones, ¿no? Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mario, el domingo 31 entonces a través de Zoom, ¿cómo se conecta la gente para después tener la clave de Zoom para ingresar a esta conferencia? Entrando en la página de Facebook, que es www.facebook.com/y latina B reformada 1689, IB reformada 1689, es la página de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Allí está el link en primer lugar en la página para la reunión del próximo domingo. Y si no, anota mi número celular, que es más 54 11 5221 8880, y ahí me manda un WhatsApp y yo por el WhatsApp le mando el enlace de mi número de teléfono. Lo doy en todos lados, es público. No se asusten, lo doy, está en todos lados. Dalo de vuelta. Yo le paso el enlace directamente. Es más 54, porque es Argentina, 11 52 21 88 80 5221 8880, y el 54 Argentina y el 11 porque es Buenos Aires. Bien. Y ahí yo le paso, si no puede acceder a través de las redes, el link de Zoom. Y también la pueden seguir por WhatsApp. Aquellos que no quieran aparecer en el Zoom, la vamos a estar emitiendo simultáneamente por el canal de WhatsApp. Mario, buen fin de semana.
Muchas gracias, Marcos. Gracias, Lizzy, también por tu participación. Gracias por este tiempo. Y bueno, nos gustaría que pudieran estar ahí un ratito también compartiendo con nosotros el domingo, si no tienen iglesia. Que nadie falte a la iglesia por venir a la reunión nuestra, por favor.